Cordial saludo, compañeros. En esta oportunidad voy a resolver el cuestionario que planteé para la materia de Introducción a la Ingeniería. Entonces vamos a comenzar por el capítulo 6, Fundamentos de los circuitos eléctricos. Sí, el primer punto pues que estoy tratando es este, que dice calcular la resistencia equivalente de la red de la figura 1, o sea esta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener claro, antes de comenzar a desarrollar este punto, cómo reducir resistencias en serie y cómo reducir resistencias en paralelo. En el módulo se encuentra esa información. Sabemos que para reducir resistencias, aquí está las resistencias en paralelo, así se denota con dos rayitas paralelas. Sabemos que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿sí? Y resistencias que estén en serie, simplemente la resistencia equivalente va a ser la suma de esas dos resistencias. ¿Listo? Entonces, el circuito que nosotros tenemos, la red es esta. Podemos identificar de esa red que estas dos resistencias, R2 y R3, se encuentran en paralelo. Entonces las vamos a reducir como tal. Entonces, la resistencia equivalente, pues aplicando la fórmula, lo voy a hacer en este momento, va a ser igual a 1/2 más 1/4, y eso le saco la inversa, eso me va a dar 4/3, que es aproximadamente 1.3. Entonces yo borro esta resistencia, le borro esto, la resistencia equivalente me va a quedar 1.3 kilómetros. Aquí estas dos resistencias me quedaron en serie, entonces la sumo, me va a dar 4.3, ¿sí? Estas dos. Luego esa resistencia de 4.3, que va a ser esta, o sea la unión de estas dos, la va a quedar en paralelo con esta. Entonces hago la reducción mediante paralelo y me va a quedar una resistencia aquí en esto, me va a quedar una resistencia, y esa resistencia la sumo con R1 y R6 y me tiene que dar la respuesta, la cual debe ser 16,37 aproximadamente, ¿sí? Entonces nosotros lo podemos hacer. Entonces 1.3 más 3, eso me va a dar 4.3. Aquí le ponemos 4.3. Ok, listo, bajémoslo un poco, listo, ahí está. Hacemos el paralelo entre estas dos, entonces 1 sobre 4.3 más 1/2, eso me va a dar 0,73, pero esto le saco la inversa, ¿sí? Eso me da 1,37. Entonces elimino esta resistencia porque ya saqué el equivalente. El equivalente va a ser igual a 1,37. Todos los cálculos que yo estoy haciendo ustedes los pueden comprobar con cualquier calculador. Listo, entonces aquí tenemos una serie de 3 resistencias, entonces las sumamos, las 3 resistencias, me va a quedar 1.37 más 15, 16.37, lo que habíamos dicho, así que a eso íbamos a llegar. 16,37, pues queda esto simplificado, ¿sí? Entonces, como les digo, aquí lo importante en este punto era identificar lo que es paralelo, lo que es serie, y aplicar estas fórmulas que son muy simples, y listo, se puede obtener fácilmente la resistencia equivalente. Listo, entonces vamos con el segundo punto. El segundo punto dice calcular la capacitancia equivalente de la red de la figura 2. Tenemos aquí la red que queremos calcularle la capacitancia equivalente. Entonces esa red, vamos acá al programa de diseño. Este programa se llama Multisim, por si lo quieren bajar, se encuentra en internet. Es un programa bueno para esto de simulación
en electrónica sobre todo. Y pues a nosotros como ingenieros futuros e ingenieros de telecomunicaciones también nos va a servir mucho. Entonces, este es aquí contamos con podríamos decirlo, la facilidad de que todos los condensadores tienen el mismo valor, que son 4 microfarads. Se me olvidó decir que pues en el anterior uno tiene que tener en cuenta las unidades en las que vienen dadas las resistencias, ¿sí? En este caso todas son kiloohmios, yo por eso no me preocupé en hacer conversiones. O sea, los kilos significan 1000. O sea, 3 kiloohmios equivale a 3000 ohmios, ¿sí? Entonces yo lo puedo abreviar como K para hacer las operaciones más sencillas. Ustedes ya vieron, o sea, aquí no, pero 1 sobre 2000 más 1 sobre 4000, o sea, en esta parte de aquí, sino que opero un medio más un cuarto y eso le saco la inversa. O sea, es más fácil operar así, por eso se inventaron estos que se llaman los sufijos y los prefijos, ¿sí? de la ingeniería. Entonces, bueno, eso es como para que lo tengamos en cuenta. Aquí, por ejemplo, si yo tuviera 3 ohmios, tendría que tener en cuenta eso, que no es K, y al hacer la reducción tendría que esto pasarlo a 2000 y esto a 4000 para dejar todo en una sola equivalencia, ¿sí? Bueno, igual eso lo vamos a tratar más adelante cuando profundicemos circuitos, pero bueno, es un dato importante que yo tenía que decirles, ¿no? Bueno, sigamos con el segundo punto. El segundo punto, hay que reducir esto. Aquí hay que tener en cuenta que los condensadores, aquí están los condensadores, son opuestos a las resistencias, pues en la forma de reducir, ¿sí? Como así. Para las resistencias tenemos que dos resistencias en paralelo se simplificaban así. Para el caso de los condensadores es lo contrario. Cuando tengo dos condensadores en serie, estos se operan de esta forma, y cuando tengo dos condensadores en paralelo se operan de esta forma. Bien, voy a borrar esto, y voy a traer aquí el multisim, este diseño. Le voy aquí, el programa. Esta herramienta es muy buena, la de recortes. Y vamos a pegar esto. Listo. Ahí está. Entonces, para condensadores voy a manejar el color azul para que no se confundan con lo anterior. Bueno, aquí hay que identificar cuáles condensadores están en serie y cuáles están en paralelo. Así parece un poco complejo así como está dibujado. Lo que yo tengo que hacer es redibujar el circuito. ¿Sí? Hay casos, eso se llama topología, en que yo tengo que volver a redibujar una red para poderla entender mejor, porque aquí, por ejemplo, yo podría identificar pues una persona sin experiencia como nosotros. Pues yo ya puedo, porque yo ya tengo un poquito más de experiencia en este sentido, pero bueno, para los demás compañeros les es difícil identificar cuáles están en paralelo y cuáles están en serie. El caso es que este condensador, el condensador 1, miren que comienza en este nodo, ¿sí? En el nodo podríamos ponerle 1, ¿sí? Este va a ser el nodo 1, y termina en el nodo 2. Pero miren, el nodo 2 es todo esto, es esto, esto de aquí y viene aquí. Todo eso que acabo de marcar es el nodo 2, pongámosle 2. ¿Sí? Entonces el condensador 1 y el condensador 5 se encuentran en paralelo. ¿Por qué? Porque los dos comienzan en el nodo 1 y terminan en el nodo 2. O sea, comienzan en un nodo en común y terminan en el mismo nodo en común.
Entonces, esos dos circuitos, esos dos elementos de circuito se encuentran en paralelo. Entonces los puedo reducir mediante esta fórmula, simplemente se lo suma. Entonces me quedaría un condensador aquí que iría del nodo 1 al nodo 2, el cual tendría 8 milifaradios. Estos no son mili, son micro, 8 microfaradios tendría este condensador equivalente, ¿sí? Entonces voy a redibujar la red. Me quedaría aquí, hay un condensador, ¿sí? Aquí otro condensador, listo. Miramos que aquí hay otro condensador. Este condensador, este C1, ya desapareció. Este condensador 2 termina en 1, entonces yo aquí le voy a dibujar aquí como quedaría, a ver, sí quedaría así y así. Comienza este condensador 2, que sería este, termina en 1, esto sería 1, y este termina en 2, ahí estaría 2, y aquí habría otro condensador. Sí, así sería la topología. Miremos, este sería C2, este sería C3, darle aquí arriba para que no se confunda, C3, este sería C4, y este sería el nuevo condensador, ¿sí? Si no le voy a poner CX, el primer circuito equivalente. El CX sería igual a sumar estos dos condensadores. Aquí le voy a poner CX igual a C1 más C5. Listo. Al tener esto, vemos que entre el condensador 3 y el condensador 4 hay un paralelo. Entonces simplemente estos dos se van a sumar, y al sumarse me va a resultar un solo condensador. Entonces CY, ese va a ser CY va a ser igual a C3 más C4, que también van a ser 8 microfaradios. 3 y C4, listo. Entonces yo voy a coger y voy a borrar esto. Listo. Eso va a ser CY. CY vale 8, CX vale 8 y C2 vale 2. Tenemos que hallar el circuito equivalente entre estos dos nodos, ¿no? No, me equivoco. Entre estos dos no es entre estos dos. Entonces miren que aquí tenemos una serie entre estos dos, entre C2 y CX. Entonces aplicamos esta fórmula para reducirlo. Entonces C2 va a valer 4 microfaradios y CX va a valer 8 microfaradios, como se pudieron dar cuenta ustedes. Entonces C2 un octavo, un cuarto más, y SX, que es un octavo. Listo, eso me va a dar 3 octavos, pero tengo que invertirlo, y eso va a quedar 8 tercios. Entonces voy a tener aquí un condensador de 8 tercios, que va a ser CZ igual a C2 más X. ¿Sí? Entonces el circuito redibujado me va a quedar simplemente así. O sea, va a quedar aquí un CZ, y
acá me va a quedar un CY en paralelo, y lo único que hago es sumar eso y voy a tener el circuito equivalente. Aquí ya digo, el condensador equivalente entre este punto de aquí y este punto de aquí. Entonces sumo CZ y CY. CZ, no sé qué, CY. Listo. CZ vale 8 tercios más CY vale 8. Pero toca invertir, entonces 8 tercios a la menos 1. No, me equivoco. Simplemente se lo suma 8 tercios más 8. Eso da 32 tercios. Vamos a ver la respuesta y comparamos. Aquí está 32 microfarads, 32 tercios de microfarad. ¿Listo? Pues ya tenemos esos dos. Veamos el tiempo, como 16. Bueno, vamos un poco colgados. Corremos esto rápidamente. Listo. Vamos a realizar en este momento el punto 3. Este dice calcule la inductancia equivalente. La inductancia se calcula, es lo mismo que la resistencia, ¿sí? O sea, en paralelo se sumaba de la misma forma como se suman en paralelo dos resistencias, pues en serie va a ser lo mismo. Es lo mismo aplicar las mismas reglas. Aquí también tenemos la facilidad de que todas las bobinas sean de 4 milihenrios. Entonces yo simplemente voy reduciendo. Es más fácil, no le quita un poco de, o sea, no lo hace más difícil ponerle valores diferentes. Pero pues para este caso es pedagógico, es para aprender como la manera de uno aplicarlo. Es más cómodo trabajar con el mismo valor de dispositivos, ¿sí? Simplemente por comodidad. Entonces vamos al diseño de ese circuito, que es este. Mismo le tomamos un pantallazo y lo comenzamos a trabajar. Entonces sabemos que, como les dije, las inductancias, que son estas, bobina, es lo mismo que las resistencias. Entonces, bueno, ahí tenemos que identificar cuáles están en serie y cuáles están en paralelo, ¿sí? Nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí que L1 y L5 están en paralelo, porque las dos comienzan en el nodo 1, que es este, y terminan en el nodo 2. ¿Cuál es el nodo 2? El nodo 2, miren, es este cable rojo donde termina esta. ¿Por qué es un nodo esto? Porque no hay otro elemento de circuito en este cable, entonces se considera un nodo. Comienza el nodo 1 y termina en el nodo 2, ¿sí? Listo. Nodo 1, nodo 2. Bueno, disculparán por los gráficos, pero no tengo mucha facilidad con el mouse para manejar esto. Entonces, bueno, tengo ahí ya planteada el paralelo entre esas dos inductancias. La reduzco, eso me va a dar 2, la mitad. Si quieren lo podemos comprobar en la calculadora. Es 4 a la menos 1 más 4 a la menos 1, eso me da un medio, pero tengo que elevar a la menos 1, o sea que me da 2. Entonces vuelvo a redibujar el circuito. Lo podemos hacer acá nomás. Sabemos que esta se va y esta se va, porque las dos estaban en serie. Listo. Vamos a quitar este cablecito y tenemos que ver en dónde lo ubicamos, la nueva inductancia. Donde termina este, ya, o sea, vendría así. Aquí
trataré de hacer como el símbolo de la inductancia, que es como un rollo, y termina acá. O sea, estas dos ya se fueron, sí, tenemos que recordar eso, porque ya pasaron a ser una equivalente, que es esta. Entonces donde termina L2 iría la cabeza, podemos decirlo, y la punta, el resto iría donde comienza L4, donde comienza L6 y donde llega L3. Entonces es lo que vamos a hacer. Copiamos una de estas, ubicamos aquí, el equivalente me quedaría así, esto así, esto me va a quedar así. Bueno, entonces la resistencia equivalente, aquí le cambiamos el valor, es de 2 milihenrios. El mili significa por 10 a la menos 6, 1 por 10 a la menos 6, el mili que trabajamos acá. El que trabajamos en el anterior ejemplo, que era el micro, este es 1 por 10 a la menos 6, ¿sí? Este es 1 por 10 a la menos 3, es mili 1 por 10 a la menos 3, micro 1 por 10 a la menos 6. Eso lo podemos ver como en el sistema internacional. Ahí están esto de los, ¿cómo es que se llama? Esto era el múltiplos y submúltiplos, creo que se llama, algo así. A ver, busquemos, vamos a buscar aquí, como para que ustedes miren. Entonces buscamos sistema internacional de medidas. Aquí están, mírenlas. Estas, miren, aquí están. El 10 centimili, menos para arriba, son todas estas, son siempre múltiplos del 3. Y hacia abajo pues también son múltiplos del 3. Entonces nosotros vamos a trabajar, las que hemos trabajado ha sido el kilo, el mili y el micro, pero pues obviamente puede ser cualquiera de estas. Este es el sistema de unidades que se trabaja en ingeniería, así como para que lo tengan en cuenta. Bueno, llegamos con la elaboración del ejercicio. Entonces esta resistencia equivalente, como les dije, iba a comenzar. Podemos hacer aquí la comparación de los ejercicios. Sí. Listo, este iba a comenzar aquí donde termina L2, ahí la pusimos, ahí va a comenzar, y finalizará pues acá a donde llega L3 y donde comienza L6 y L4. Entonces L3, miren, llega a este punto y ahí mismo comienza L4 y L6, ¿sí? Entonces aquí podemos identificar una serie entre estos dos. La serie en la resistencia se suma, entonces yo podría eliminar esta inductancia, ponerle aquí 6000, sí, listo. Ahí podemos identificar un claro paralelo entre L1 y L3, sería un sexto y un cuarto, y un claro paralelo entre L4 y L6, que es 4 y 4. Eso me va a dar, a ver, veamos, hagamos el paralelo entre 6 y 4. Este ya lo hicimos, este paralelo, y nos da 2 entre 6 y 4. Vamos a hacer, me da, ya les digo, 2.4, que es lo mismo a 12 quintos. Entonces vamos a ponerle 2.4. Entonces yo elimino esto y sabemos que ese paralelo aquí me da 2 mili, el paralelo acá me da 2,4 mili también, y sumo y me da 4,4 mili, y la inductancia equivalente me va a dar 4.4 mili. Y lo que hago es sumar
Listo, ahí está. Entre los 2 puntos la resistencia equivalente es 4.4. Voy a rectificar y aquí está 4.4. ¿Sí? Muy fácil. Listo, el punto 4, entonces dice, este ya es de completar, dice, es un elemento indispensable a la hora de realizar trabajos en el campo de la electrónica. Es una definición lo que estamos viendo. Este dispositivo permite realizar medidas de corrientes, voltajes y resistencia. Algunos otros incluyen funciones adicionales como medición de temperatura, capacitancia, frecuencia, entre otras variables características de los circuitos electrónicos. Entonces ustedes ya deberían saber qué es. Si no lo saben, pues obviamente es el multímetro. Sí, esa es la respuesta, multímetro. Como para que la pongan ahí. Listo. El punto quinto, dice una de las leyes más importantes de la teoría de circuitos eléctricos, llamada así en honor a su descubridor, el físico alemán George Ohm. Entonces, la respuesta es la ley de Ohm, y la que utilizamos. La ley de Ohm se define como voltaje igual a corriente por resistencia. ¿Listo? Con eso concluimos los ejercicios del capítulo 6, que es fundamentos de los circuitos eléctricos. Pasamos al capítulo 7, que son dispositivos semiconductores. El primer ejercicio es este. Sí, pues aquí en este primero se encuentran 2 ejercicios, como pueden ver, el A y el B. Yo por eso en este capítulo 7 planteo solamente 4 ejercicios, porque pues ya están incluidos 2. Dice que hay que encontrar los valores de la corriente. La corriente es esta corriente I que baja, que fluye, que entra por el positivo de este voltaje que debería haber entre este punto y este punto. Si esa corriente, y necesito encontrar este voltaje. Todo este análisis de diodos lo voy a hacer en base al modelo ideal del diodo. El modelo ideal, cuando conduce y cuando no conduce. ¿Listo? Es muy sencillo, es simplemente deducción. Entonces analicemos el caso A. El caso A, tenemos la fuente de voltaje que está aquí, 5 voltios. Es lo mismo a tener una fuente de voltaje, no sé, no creo que ustedes conozcan, pero lo podemos dibujar. Vean, les voy a explicar esta vuelta, que es interesante. O sea, este circuito A, que es lo mismo que el B, pero el diodo está invertido, como lo podemos ver, es igual ese circuito, ese VCC que dice ahí, VCC de 5 voltios, es una fuente de voltaje de 5 voltios. Eso es lo mismo a yo coger y hacer esto que voy a hacer a continuación. Yo puedo quitar esto y puedo poner una fuente de voltaje así. Este es el símbolo de las fuentes de voltaje, es una bolita ahí, y el más y el menos, polarizándolo. Y esto puede venir aquí y listo, así me quedaría el circuito. Y esta fuente de voltaje va a ser de 5 voltios, como lo decía ahí. Uy, qué fea es. 5 voltios. Listo, ahí quedaría. Es lo mismo, es equivalencia. Ahí tengo, pues como lo dije, eso es, no sé si les había dicho, eso es topología, se llama. Simplemente cambiar, con el tiempo, ya cuando miremos circuitos 1, creo que vamos a mirar nosotros, ahí miraremos todo este tipo de dispositivos, los miraremos más a fondo. Aquí simplemente es como una introducción a lo que vamos a ver, por eso son ejercicios muy fáciles. Entonces lo que nosotros necesitamos encontrar es esta corriente, ¿sí? Esta corriente y el voltaje que hay en el diodo. Entonces vamos a analizar mediante el modelo que hay en el módulo, nos describen ciertos modelos. Vamos con el modelo del diodo ideal, que es el de conducción en determinada, si el diodo está ubicado de determinada manera, conduce, y si no, pues no. Así es el modelo, es muy simple, esto es muy simple. Entonces vamos a la hoja de ejercicios, eso. Entonces nosotros, para identificar tenemos la corriente, para identificar si el diodo conduce,
Miramos eso, si la dirección de la corriente concuerda con la dirección del diodo. El diodo apunta hacia abajo, la corriente va hacia abajo, la que queramos encontrar. Eso significa que el diodo está conduciendo. Cuando el diodo conduce, se comporta como un cortocircuito, digamos. ¿Cómo así? O sea, es como si fuera un cable. Entonces, cuando el diodo se comporta como un cortocircuito, en el módulo se refieren a cortocircuito como interruptor cerrado. Es lo mismo. Entonces, cuando se comporta como un interruptor cerrado, cuando la corriente fluye como les dije, por un alambre, el voltaje ahí es cero. Porque el voltaje es cero. ¿Por qué? Porque el voltaje se define como la diferencia de potencial entre dos puntos. Pero este alambre es un punto, ¿sí? Porque es como les explico, es un conductor, es un enlace. Bueno, para que me entiendan, entonces el voltaje tiene que hallarse entre dos cables diferentes, ¿sí? Dos puntos diferentes. Por ejemplo, entre este cablecito de aquí, que sería un punto, y este cablecito de aquí, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, como esto se comporta, ese diodo, al conducir el diodo, eso está en el módulo de explicación. O sea, ahí dice cuando se comporta así. Cuando el diodo está en la misma dirección de la corriente, entonces apunta en la misma dirección de la corriente, entonces él va a conducir. Entonces ahí está conduciendo. Cuando el diodo conduce, el voltaje en él es cero. Entonces el voltaje en A es cero. Aquí tenemos respuesta cero, el voltaje está correcto. Y para hallar la corriente simplemente aplicamos lo que se llaman leyes de Kirchhoff, o bueno, es la ley de Ohm. Es identificar el voltaje a través de esta resistencia y lo dividimos entre la resistencia y eso me va a proporcionar la corriente. Lo voy a ilustrar aquí en Paint. Entonces nosotros tenemos por definición de ley de Ohm que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿sí? Nosotros queremos encontrar corriente, entonces, porque sabemos que el voltaje vale cero. El voltaje aquí, en este, no se olviden, el voltaje, el voltaje en el diodo vale cero. ¿Por qué? Porque ese diodo equivale a un cortocircuito, o sea, coger y hacer un cable ahí, a eso equivale. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo una fuente, una fuente de voltaje, que es esta. Ya no le voy a poner 5 voltios. Ustedes ya saben que es 5 voltios. Y una resistencia. ¿De cuánto es la resistencia? De 2.5. Voy a ponerle simplemente R1. Ustedes ya saben que es esa. ¿Sí? Listo. Tengo esa fuente de 5 voltios y esta R1, y lo que quiero encontrar es la resistencia. Miren que, la corriente. Miren que esa corriente sigue siendo la misma. Esa es la corriente. La corriente que fluye a través de la resistencia en esa dirección. Entonces, yo tengo que aquí hay 5 voltios. Bueno, anotémoslo pues, 5 voltios. Los 5 voltios, al estar el voltaje en paralelo, es el mismo para todos los elementos del circuito que se encuentran en paralelo. ¿Cómo así? Entonces nosotros tenemos que esta fuente y esta resistencia están en paralelo. El voltaje en paralelo es el mismo. Entonces el voltaje a través de esta resistencia va a ser 5 voltios. Y está, 5 voltios. Tengo un voltaje, la resistencia sabemos que vale 2.5K, necesito corriente. Entonces yo de esta fórmula, que es la ley de Ohm, es muy elemental, voy a despejar la corriente. Entonces corriente va a ser igual a que a voltaje sobre resistencia. El voltaje es de 5 voltios y la resistencia es de 2.5 kilo ohmios. Las unidades de esto son las siguientes. Aquí tiene que ser voltios. Y esto tiene que ser amperios, la corriente tiene que estar dada en amperios y la resistencia tiene que estar dado en ohmios. Estos son los símbolos.
amperios, ohmios, voltios, ¿sí? Aquí tenemos nosotros 2.5 kilo ohmios, que equivalen, un kilo equivale a 1000, entonces 2.5 por 1000, que es igual a 2500, ¿cierto? Entonces el voltaje son 5 entre 2500, esa sería la corriente. Esto es igual a 2 por 10 a la menos 3. Vamos a la tabla de que lo hice ahora acá. 10 a la menos 3 es mili, entonces sería 2 mili. 2000 ¿qué? 2 miliamperios. 2 miliamperios. Esto lo hice en la calculadora, ¿no? Ahí está. Vamos a ver la respuesta. La corriente es 2 miliamperios, como lo vemos aquí. Entonces ya está. Ahora vamos a hacer el B. El B dice que, bueno, que lo mismo, pero miren el contraste que hay acá. Este está apuntando hacia abajo y este está apuntando hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa cuando el diodo está en dirección contraria a la corriente? Por definición se dice que el diodo no puede fluir. El diodo así no transporta corriente. ¿Cómo así? Entonces viene esta corriente y se choca, podríamos decirlo, con esta barrera, esta barrerita de aquí. Sí, por eso es la formita del diodo así. O sea, esto es con fines pedagógicos. Más adelante, cuando miremos bien esto, la teoría, van a entender esto mejor. Ahorita simplemente lo que me interesa es como que ustedes, pues estoy haciendo la actividad, ¿sí? La actividad que nos pidieron de hacer estos ejercicios. Me parece, desde mi punto de vista, que esta actividad no era para nosotros, porque igual somos inexpertos, pues más los compañeros. Yo ya miré esto, entonces yo por eso tengo idea. Imagínense que hasta el día de hoy, ya 12 de noviembre, y mire, nadie ha posteado nada, no, ningún cuestionario, nada de eso. Entonces, bueno, preocupante. Me parece que está mal diseñada la actividad. Entonces, bueno, sigamos. Cuando el diodo, esta explicación de los diodos, obviamente eso sí está en el módulo, ¿no? Entonces lo pueden consultar ahí, verificarlo si así lo quieren. El caso es que cuando el diodo se opone a la dirección de la corriente, entonces él no va a conducir, no va a permitir que esa corriente fluya y pase a través de él. Como él no permite esa corriente que pase, entonces ella no puede fluir libremente por el circuito, no puede completar una trayectoria, entonces esa corriente se vuelve cero. Aquí tenemos la corriente de 0 amperios, que está bien, y ya miramos, la corriente no puede fluir a través del diodo, entonces es 0. Como la corriente no puede fluir a través del diodo, y como les dije, la corriente se vuelve 0 porque no puede fluir, entonces no hay corriente. Por la resistencia obviamente tampoco va a pasar ninguna corriente. Entonces, al no fluir ninguna corriente a través de la resistencia, por ley de Ohm decimos que el voltaje en la resistencia es 0. Vamos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm decía esto, que el voltaje igual a corriente por resistencia. La corriente es 0. Si reemplazamos la corriente 0, 0 por lo que sea me da 0. Entonces el voltaje en esa resistencia me va a dar 0. Entonces aquí no va a haber voltaje. En definitiva, estos 5 voltios pasan a este punto y ese B va a ser igual a 5 voltios, ¿sí? Estos 5 voltios pasan a través de esto, porque esta resistencia se comportaría, bueno, como un cable también. O sea, esto sería un cable, yo les dije, en este caso, ¿no? Porque no fluye corriente, no vayan a confundir con palabras generales. O sea, en este caso, ¿por qué? Porque el diodo está en esa ubicación, entonces la corriente no puede fluir, no puede completar una trayectoria cerrada, entonces es 0 la corriente. Por la idea donde decimos que aquí no hay ningún voltaje, entonces esos 5 voltios bajan y se depositan aquí. Para entender bien esto conceptualmente hay que saber un poco de física, cosa que todavía nosotros en primero pues obviamente no hemos visto. Y bueno, y es chévere irse metiendo en estos cuentos. Más adelante ustedes entenderán esto. Es muy fácil, es pero más fácil. Yo les recomiendo comenzar a leer sobre física, la física clásica, la newtoniana, es elemental. Hay varios libros, podrían comenzar con los de bachillerato, los de
Valero se llaman, Michel Valero creo que se llama. Esos son libros muy buenos sobre física. Eso les va a dar a ustedes muy buenas bases para que cuando comencemos a ver física aquí en la UNAD, pues no sea fácil, porque esta materia es un poquito compleja cuando la miramos sin bases, ¿no? Bueno, el caso es que bueno, este voltaje fluye aquí y el voltaje B sería igual a 5 voltios. ¿Sí? Pues aquí está la respuesta, 5 voltios. Bueno, eso es todo respecto a ese punto. Los tres puntos que restan son conceptuales, que se encuentran obviamente en el módulo. Entonces dice aquí, son definiciones: es la unión por fusión o por contacto de dos capas o regiones de materiales semiconductores diferentes, una región tipo N y otra tipo P. Entonces es la definición del diodo. La respuesta es el diodo. Si a un diodo de silicio le aplicamos un voltaje de 0,5 voltios, este se comportará como un circuito o como un cortocircuito o como un circuito abierto. ¿Y por qué? Entonces, bueno, sabemos que el diodo de silicio podemos ejemplificarlo aquí. Yo creo que esto se puede borrar así nomás. No para no perder el tiempo, démosle nuevo. No guardamos aquí, listo. El diodo, este es el símbolo del diodo, una flechita con una barra y listo. Digamos que eso es esta línea recta, ¿no? Listo, así más o menos. Ese es un diodo de silicio. Diodo de silicio comienza la curva característica del diodo de silicio. Estos son los ejes. Este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y. Estoy graficando así a grandes rasgos, ¿no? La curva del diodo es exponencial, como sabemos. Voy a graficar con otro color. Listo. Esta, digamos, voy a hacerlo más notorio. Listo. Entonces este punto donde el diodo boom, comienza a arrancar, este punto azul aquí, ¿sí? Ese punto azul donde el diodo desprende y comienza. Este X es voltaje, por cierto, y este Y es corriente. Esa es la gráfica que da, ¿sí? Y esa ahí está fea. Ya. Bueno. Corriente, voltaje. Entonces, este punto donde el diodo arranca, ese es el voltaje que debe superar para él comenzar a comportarse, pues, a comenzar a caracterizar su curva. Ese voltaje que tiene que superar para el diodo de silicio, eso está en el módulo, dice que 0,7 voltios. Mientras, aquí lo podemos ver en la gráfica, mientras él no supere esos 0,7 voltios, ¿qué pasa? Su corriente en él va a ser 0 y su voltaje, bueno, su corriente en él va a ser 0, entonces él describe más o menos una trayectoria recta, miren. Sí, entonces él todavía no, o sea, es como si no arrancara, se queda ahí estable, se queda estático, no funciona, es como si nada. Sí, tiene que superar estos 0,7 voltios para comenzar a comportarse como diodo. Para el diodo de silicio, obviamente, pongamos aquí silicio. ¿Listo? A ver cuánto tiempo llevamos. Uy, ya llevamos mucho tiempo. 0,7 voltios. ¿Dónde está esa vuelta? Ah, sí, acá está. Entonces dice que aquí el voltaje que le aplicamos es 0,5. Como no es más grande que 0,7, él no va a conducir. Entonces cuando un diodo no conduce, se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Como aquí el diodo no conducía, ¿se acuerdan? Es un circuito abierto, entonces se comporta como un circuito abierto. La explicación, el por qué, se los acabo de graficar y todo. Listo, ahí está. Y bueno, y el cuarto punto. Ay, aquí me he equivocado. Hay que corregir esa parte. Bueno, el cuarto dice: ¿por cuántas aproximaciones, según el módulo, podemos analizar el comportamiento de un nodo? ¿Y cuál es el comportamiento del diodo?
y cuáles son. Entonces las aproximaciones según el módulo eran tres. Una es esta, que es el diodo ideal. La otra es cuando le asignamos un voltaje a los diodos. Decimos que bueno, cualquier diodo puede ser que el voltaje en el diodo va a ser 0,7 voltios y listo, y nosotros ya tratamos ese. Y el otro es un modelo que se llama el modelo lineal por pieza, se llama ese, pero aquí solamente dice, bueno, eso lo pueden ver ustedes en el módulo, ¿no? Son tres modelos el caso que trata el módulo, si los pueden revisar ahí. ¿Y cuáles son? Pues ahí, cuáles son, los pueden escribir a grandes rasgos. En la realidad esos modelos tienen nombres. Si hay uno que se llama el ideal, como les acabo de decir, ese sí creo que es el único que tiene nombre acá. Y los otros dos, uno se llama por iteraciones, que es el último. Sí, creo que era iteraciones, bueno. Y hay otro, ¿sí?, que lo describe, que no me recuerdo muy bien el nombre, pero bueno, eso no se angustien, eso lo pueden verificar ustedes más adelante. Igual eso lo vamos a ver, ¿sí? Obviamente no va a quedar así tan 109. Esta gráfica yo quería, bueno, pero esto lo podemos sacar aquí una foto y lo podemos guardar para indicarles lo que les digo de los modelos. Pongámosle aquí un Pine. Bueno, listo. Esa ecuación la vamos a necesitar, ¿sí? Vamos a ver lo de los modelos. Aquí está. Aquí está la primera aproximación. Mira, aquí está la primera aproximación, es la del diodo ideal, que es la que les decía, que simplemente es cuando, de acuerdo a su polarización, él conduce o no conduce. Aquí está, que lo explica. Esta es la segunda aproximación. Aquí asume que el voltaje del diodo va a ser 1. Si es de silicio va a ser 0,7. Si es de germanio va a ser 0,3. O sea, el voltaje en el diodo. Y la corriente se encuentra por ley de Ohm, aplicando ley de Ohm. ¿Sí? Aquí está cómo se comportaría en polarización directa. Y aquí está la corriente. Las fórmulas para determinar la corriente en el diodo, que es la misma que va a pasar por la resistencia. Aquí está la fuente de voltaje. Miren, este es el símbolo de la fuente de voltaje. Este es en realidad el símbolo de una batería, ¿sí? Aquí está la polarización inversa. Todo eso está en el diodo. Y la tercera aproximación es esta, que es el de iteraciones. Modelo por iteraciones. Creo que era el de iteraciones. Este también, yo lo que sí me acuerdo es que este se llamaba batería más, el modelo de batería más resistencia. O sea, el diodo equivale a esto, a una batería de 0,7 voltios y una resistencia RB, donde RB es la pendiente de esta recta. Aquí está la pendiente, el inverso de la pendiente. Y aquí están las fórmulas. Bueno, esos son los tres modelos. Entonces simplemente me podrían nombrar los tres modelos, con eso sería suficiente. O sea, decimos, bueno, hay tres modelos, uno se llama tal, el otro tal, y lo que se caracteriza, lo que yo pretendía hacer en ese punto era como tener bien claro esos tres modelos, ¿no? Que es importante. Más adelante, en realidad se manejan muchos modelos, unos 5 modelos. Yo estudié como 5 modelos. A ver, ahorita estoy viendo unas hojas sobre eso. Así se llama, modelo lineal por piezas. Así se llama, así lo pueden encontrar. La tercera aproximación se llama modelo lineal por piezas. A los que les interese pueden ir leyendo eso más adelante.
Entonces la tercera aproximación se llama modelo lineal por piezas. Esta segunda aproximación se llama esa es la ideal. Esa también es ideal. Sí, eso también es ideal. Es un modelo, son modelos ideales, ¿sí? O sea, los aproximan a eso, porque igual si ustedes los hicieran por modelos más exactos, mirarían que la respuesta real no se diferencia por mucho. Sí, bueno, igual eso no. Si quieren pueden leer, hay muchos libros sobre electrónica, hay uno muy bueno que es el de Boylestad, podrían verlo a los que les interese. Igual no hay que afanarse, ¿sí? Vamos a ir despacio con esta carrera, es mejor ir aprendiendo así. Bueno, el caso es que bueno, aquí ya está este cuarto punto. Vamos con el capítulo 8, que es fundamento de redes de datos. Para este capítulo yo no pude hacer, se supone que uno tenía que hacer dos tipos de ejercicios por capítulos, y uno que sea así como numérico, y otro textual. Y yo para este capítulo 8, como no habían ecuaciones y yo estudié redes, eso sí no he visto, entonces todo lo hice textual. Bueno, no sé si me vayan a bajar por eso, pero bueno, todas estas respuestas están en el módulo, ¿sí? Entonces dice, bueno, conjunto de computadores conectados entre sí. Bueno, esta definición corresponde a la de red de datos. Es la respuesta red de datos. Bueno, es la red de datos más importante del mundo, que compone una gran cantidad de redes, LAN igual. Bueno, esto es la red de redes que se refiere en el módulo, pues es Internet, ¿sí? Dispositivo que puede generar señales, concentrar. Bueno, este dispositivo, el último de los que hablaba ahí, ese es el router, esa es la definición de router, que significan las siglas FDDI. No, ese no recuerdo en este momento, lo podemos ver. A ver, vamos a sacar. Yo lo tengo apuntado aquí. FDDI. No lo tengo apuntado. FDDI. Vamos a ver dónde estaba eso. Bueno, pasamos todo esto de las topologías. Sí, por aquí creo que estaba. No. Bueno, ese es el router, aquí lo podemos ver, el router, que era la respuesta a la definición anterior. Ahí está. FDI, Fiber Distributed Data Interface. Eso es FDI. Sí, eso es lo que tienen que traducir esto al español, y pues me lo escriben ahí. ¿Qué significan las siglas FDI? ¿Y cuál es la topología de red más sencilla de instalar? La más sencilla de instalar era la topología de... ¿cómo que se llamaba? Topología de bus. Topología bus. Topología bus,
topología bus. Esa es la respuesta. Listo, vamos al último capítulo, introducción a las antenas y guías de banda. Bueno, dice, es un dispositivo constituido por un conductor metálico capaz de radiar y capturar ondas electromagnéticas. Esa es la definición de antena. ¿Cuáles son las funciones básicas de una antena? Envío y recepción, si no estoy mal. Vamos a verificar eso. Sí, transmitir y recibir un video de recepción. ¿Cuál es la frecuencia mínima de una banda MF? Bueno, eso habían unas tablas acá, yo todavía no me las he aprendido. La frecuencia mínima son 300 kHz. Dice, ¿cuál es la denominación de banda? La cual su frecuencia mínima es 4 Hz, su frecuencia máxima es esto. Bueno, su lambda máxima es 7.5. Este lambda es longitud de onda. Nosotros lo miraremos más adelante en física. Se mira esto. Física de colegio creo que también se mira. A ver, miremos aquí. Las definiciones que nos dan coinciden perfectamente con estas, con las de aquí. Con esta creo que es la... esta es la banda C, 4 GHz la frecuencia mínima, frecuencia máxima 8 GHz, la frecuencia C. Esa es la respuesta de aquí. Punto 4. El punto 5 dice, ¿cuál es la velocidad de fase de una onda si su frecuencia de corte es 3 GHz y su frecuencia de operación es 10 GHz? Eso de velocidad de fase se lo halla con esa ecuación de aquí, BPH. La frecuencia de corte es FC y la frecuencia de operación es F. Lo reemplazo simplemente, eso lo pueden hacer ustedes con la calculadora. Se reemplaza frecuencia de corte FC, es 3 sobre 10, pues es 0,3, ¿cierto? Eso es básico. Entonces, vamos aquí a la ecuación. Aquí 3 sobre 10, pues 0,3 al cuadrado, 0,09. 1 menos 0,09 es 0,91. ¿sí? Y si le sacamos la raíz a eso, (0,95). Y si vimos la velocidad de propagación, es la velocidad de la luz, C es la velocidad de la luz. Entonces 3 por 10 a la 8 entre ans, la respuesta que tengo acá, 314.485, 451. Aquí no es hertz, me equivoqué, la velocidad está dada en términos de metros sobre segundos. Sí, bueno, eso lo voy a corregir ahorita, es metros sobre segundos. ¿Listo? Voy a corregir mi módulo, mi aporte, mi cuestionario, pero bueno, este es el solucionario. Espero que les sirva de algo esto que hice. Me demoré mucho, casi nos tiramos una hora haciendo, bueno, esto. Y ya, compañeros, espero que, bueno, nos encontremos más adelante en las materias que vienen. Hay que estudiar muy duro para los parciales finales. Bueno, muchas gracias y hasta otra oportunidad.